Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bienvenidos a la casa de los Johaneros Go. Sí, efectivamente, aquí la insólita experiencia. Oigan, pues hoy les voy a presentar una entrevista súper interesante con un reconocido contactado de América del Sur, de Ecuador, Nelson Pineda. Él, pues tiene mucha información sobre los mundos intraterrenos, pero sobre todo la Cueva de los Tallos. Ponga atención, es un tema súper interesante que estoy seguro que les va a llamar la atención, pero sobre todo que usted que va a mirar y escuchar esta entrevista va a decir, ¡ay, cucú! Quiero estar ahí en la Cueva de los Tallos. Estoy seguro que en cuanto usted escuche todo lo que nos tiene que decir Nelson, usted va a quedar impresionado o impresionada. Así que vamos a escuchar a este contactado, que es la primera vez que está aquí en la casa de los Johaneros Go, y a mí me da un gusto enorme. Tuve la oportunidad de conocerlo en La Rumorosa, en el último evento que hizo en aquella parte de la República Mexicana, Dino de Labra. Y le puedo decir a usted que, bueno, fue una entrevista que me gustó mucho, sobre todo porque sabe usted que uno de los puntos dentro del tema de los ovnis, uno de los puntos que me llama mucho la atención es esa, los mundos intraterrestres. Así que espero que ustedes también disfruten esta entrevista como yo lo disfruté al momento que estaba frente a Nelson. Así que jóvenes, a poner mucha atención, vamos a escucharla, vamos a mirarlo y regresamos para comentar lo que hayamos escuchado de esta conversación con Nelson Pineda, contactado con seres intraterrestres y con seres extraterrestres desde luego, y también, bueno, pues es conferencista, es escritor y tiene una trayectoria tremenda en cuanto a la investigación y divulgación de este fenómeno. Así que, Nelson Pineda. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Johanan, muchas gracias por la entrevista. Muy bien, muy bien. Estás aquí en La Rumorosa, un lugar alucinante, ¿no? Lindísimo, aparte de la belleza, pues anoche ya tuvimos nuestras primeras, avistamientos con naves y todo. Buenísimo, y algunos captaron, están en fotos y en videos. Exactamente. Nelson, platícame acerca de la Cueva de los Tallos. Tú eres un especialista, una persona que es también contactada por seres intraterrestres y extraterrestres. Platícame, por favor. Pues te cuento que la Cueva de los Tallos, para los que no se ubiquen, está en el país de Ecuador, en la Amazonía, en las selvas del Amazonas. Es un lugar especialísimo porque posiblemente lo que haya en la Cueva de los Tallos no haya en ninguna otra parte del planeta Tierra, posiblemente. Son como 11 años de investigaciones, Johanan, que hemos estado yendo constantemente. En realidad no es la Cueva de los Tallos, son las Cuevas de los Tallos, porque son 7 cavernas que quedan en la misma montaña, que quedan unidas, y hay una interconexión no solamente entre estas 7 cavernas, sino en toda América. O sea, hay una red de túneles gigantescos bajo tierra que conectarían hacia arriba Colombia, Venezuela, Centroamérica, hasta llegar al monte Shasta. Ahí se terminaría en la parte de arriba de América. Abajo, siempre tomando como punto central Ecuador, porque está en la mitad del mundo Ecuador. Hacia abajo conectarían estas cavernas con Perú, con Chile, Bolivia, Argentina, toda América prácticamente. Centrándonos ya en la Cueva de los Tallos en Ecuador, pues hay una historia muy importante porque fueron una serie de expediciones como la japonesa hace años, la expedición británica, que se hizo un convenio con el ejército del Ecuador británico-ecuatoriano, se llamó esa expedición, en donde Stanley Hall fue encabezando esa salida. Ahí pasaron una serie de cosas extrañas y de pronto que no debían pasar. Se cuenta que, no se cuenta, sino es cierto que como invitado de honor fue Neil Armstrong. Ándale, sí. Invitado por parte de Stanley Hall. Neil Armstrong estuvo 3 días nada más en la caverna, pero esa expedición duró 5 semanas,
más de un mes, con equipos especiales de esa época, gastándose millones de dinero. ¿Y qué hicieron tanto tiempo ahí en la caverna? O sea, ¿qué investigaban? De hecho, ellos sabían que había algo muy importante dentro de la caverna y quisieron encontrar eso, que les voy a hablar después. Okay. Ya. A la final, esto se dice, y yo creo que es cierto, no, según mis investigaciones, que sacaron 4 baúles de allí. En los últimos días empezaron a jalar porque se desciende como 64 metros de profundidad. De longitud son 17 kilómetros, o sea, esto es una cosa gigantesca, las cavernas, y sacaron 4 baúles completamente sellados, embalijados. Nadie vio qué llevaba. Se formó un conflicto momentáneo entre los indígenas que se llaman Shuar y entre el ejército del Ecuador que estaba allí, pero no pasó más de eso, y a la final se llevaron estas cajas en sus helicópteros y nadie supo qué estaban en esas cajas. Nadie supo del contenido, ni nadie dio más explicaciones de nada. Es más, cuando Stanley Hall regresó al Ecuador, porque ese tipo siguió volviendo al Ecuador, él dijo que en una entrevista que no se habían llevado nada y que la cueva es hermosa, pero que no hay nada ahí. Eso era muy extraño porque eso no es cierto lo que dijo Stanley Hall. Claro. Ahora, ¿qué consideras que hayan encontrado allá abajo? Sabes que no debía pasar eso, porque para mí fue un robo. Con esto no estoy queriendo decir que está bien lo que hicieron, ni nada de eso, pero lo que se llevaron para mí fue, ahí había un altar hace años. O sea, tú descendías y a unos pocos metros había un altar, y dice que ese altar estuvo desbaratado cuando ya bajaron los indígenas shuaras. Y en el altar habían vasijas, habían platos, tiestos, que los mismos shuaras bajaban para alabar a alguien o para adorar a alguien, ¿no? Okay. Sí. Entonces se llevaron todas esas cosas del altar, se llevaron muestras de estalactitas, de estalagmitas, muestras de tierra, de agua. Eso es lo que se llevaron. No se llevaron más que eso, pero no debía pasar eso, pero pasó. Claro, saquearon entonces el lugar. Saquearon esa parte de ese altar y muestras de la cueva. Eso tampoco está permitido, hacerte cuento, pero ellos lo hicieron. Sí, esa es una parte de la historia de la cueva. Hay muchas historias. Se debería nombrar a Juan Morrix, porque él fue el descubridor oficial de la caverna Tayos, y este tipo es el que hizo las investigaciones, y de hecho vivió en el Ecuador mucho tiempo, y él es el que dio la información de que son 7 cavernas. Se puede hablar muchas cosas de la cueva, Johanna, pero aquí hay 2 cosas de trascendencia y contundentes. En esas cavernas existiría lo que se llama la biblioteca metálica. Okay. ¿Qué es la biblioteca metálica? Es un lugar dentro de esas 7 cavernas en donde estarían unas planchas enormes, grabadas con símbolos, con jeroglíficos, planchas en oro, en plata, en bronce. Para que tengan una idea los amigos que nos están viendo, no es que están unas 12 planchas ahí regadas en la cueva. No, son docenas, son cientos de planchas diseminadas por la cueva, sí, por esa caverna de las 7 cavernas. Juan Morrix, cuando hizo esos descubrimientos, él lo publicó y está notariado en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Buscó un abogado, al doctor Gerardo Peña Mateus, y él lo notarió todo, para que eso se preserve, para que no hayan saqueadores. Y él quiso llevar a gente para que conozcan y vean lo que él vio, pero la gente quería timarle, quería engañarle, y a la final él se dio cuenta de eso y nunca llevó a nadie a esa caverna donde está todavía la biblioteca metálica. A la fecha sigue estando esa biblioteca metálica allí. Mira, Johanan, para mí es importante los objetos como tales, pero más que los objetos es la información que Juan Morrix descifró. Claro. Él llega a la conclusión de que lo que está allí en estos jeroglíficos, en este idioma muy antiguo, arcaico, como el vasco, está la verdadera historia de la humanidad. Está la verdadera historia de lo que es el ser humano. ¿Quién nos creó? ¿Por qué estamos aquí en el planeta? ¿Y qué es lo que va a pasar después en el planeta Tierra? Todo eso estaría escrito en esta biblioteca metálica. Fíjate qué interesante. Ahora, mucho recordamos y hemos leído de las placas del padre Crespi. Carlos Crespi. Crespi.
Y vemos que se hizo mucho ruido y se hablaban de placas de oro. Sí. ¿Esas? Antes se creía que había una conexión, el padre Crespi con la Cueva de los Tallos. Según mis investigaciones, unidas a de otro investigador del Ecuador, eso no es cierto. Hasta yo mismo alguna vez incurrí en ese error. Caí en ese error diciendo que la conexión Crespi y Cueva de los Tallos. Es sencillo, verás. Y voy a tratar de simplificarlo porque esto es un tema, tema profundo del tema del padre Carlos Crespi, de los objetos que él tenía de su museo. O sea, es interesantísimo, pero deslindemos de la Cueva de los Tallos. ¿Por qué? Porque Crespi fue a la cueva antes que vaya Juan Morix, antes que vayan otros expedicionarios a hacer labor social con los indígenas shuaras, con las familias pobres. Él bajó a alguna parte de la cueva, pero no vio nada más, hasta donde yo sé. Pero ahí está el error en que, como él hizo bastante obra social, decía la gente que le regalaron unos objetos sacados de la cueva al padre y que con esos objetos él hizo un museo en mi ciudad de Cuenca, en el Ecuador. Yo soy de Cuenca y yo le conocí al padre Crespi, él era mi confesor cuando yo era niño. Sí, yo le conocí al padre. Sí. Entonces, eso no es cierto que los indígenas hayan sacado cosas de la cueva y le hayan regalado a él. O sea, se deslinda totalmente Tallos, padre Crespi. Eso tiene que quedar clarísimo. No hay esa conexión. Pero sí es cierto que el padre tenía objetos y tenía el museo, y esos objetos fueron analizados por gente entendida y llegaron a la conclusión de que esos objetos venían de Egipto, de la Tierra del Fuego, de los filisteos, de Mesopotamia, de todas esas culturas alejadas que tienen que ver, nada tenían que ver aparentemente con Ecuador. El padre tenía el museo, se analizaron esos objetos, se produjo un incendio en el año de 1962, y digo se produjo porque no fue un accidente como quisieron aparentar, y se robaron esos objetos. Eso es lo que pasó. Ya. Vemos entonces que hay mucha desinformación entonces, por supuesto, en torno a la Cueva de los Tallos. Por supuesto. Al 2023, ¿qué es real y qué no entonces dentro de todo esto? Porque se hablan de ciudades intraterrenas o las entradas a esas ciudades, se hablan de seres que habitarían ahí, se hablan de que son los últimos sobrevivientes de los continentes que desaparecieron, pero muchos otros asegurarían que es una base de extraterrestres. ¿Qué tanto de esto que acabo de mencionar es cierto? Perfecto. El tema es bien extenso, Johanan. Vamos a tratar de comprimirlo. Okay. Dice la gente que soy bueno comprimiendo las cosas. Ya. A ver, no es cierto el tema de Crespi y Tallos. Es cierto que existió el museo, nada más. Eso se deslinda. No es cierto que ¿cómo te digo? Hasta donde yo sé que eso sea una base. Que eso sea una base extraterrestre. Tampoco pienso que sea eso, sí. Okay. Pero sí es cierto que estas entidades intraterrenas, porque estos tesoros estarían custodiados por seres intraterrenos. De hecho, mi investigación comenzó como contactado y después me volví un investigador. Esto pasó en el 2010, cuando fuimos justamente invitados por entidades extraterrestres en el Ecuador, invitados a ir a un mundo intraterreno que estaría habitado por seres que se hacen llamar maestros de la Hermandad Blanca, intraterrena. Sí. Entonces nosotros fuimos a un encuentro programado por ellos, sí, por los guías extraterrestres, y fuimos a un encuentro por primera vez. En teoría nosotros sabíamos a qué íbamos, quiénes eran, pero una cosa es la teoría y otra cosa es estar allí en un mundo intraterreno 4 días la primera vez. Nos pasó de todo, se inundó la caverna, pero el objetivo fue cumplido porque era contactarnos con estas entidades. Y de hecho nos contactamos con estos seres intraterrenos. Vimos en formas holográficas, yo lo vi, escuchamos cantos, yo los llamo cantos gregorianos, los escuchamos todos. Dentro de la cueva, dentro de la caverna. O sea, sí. Ahí ya nos estás hablando de que sería dentro de Tallos. Dentro de Tallos. Okay. Sí, nos estamos ubicando en Tallos, dentro de la caverna, dentro de una de esas 7 cavernas. Sí, allí
tuvimos una serie de experiencias y manifestaciones de estas entidades, porque estas entidades, siendo físicas, teniendo un cuerpo físico y muy parecidos a nuestro en la fisonomía, muy altos, eso sí, pueden transmutar la energía en otro tipo de rango vibratorio, de frecuencia. Ejemplo, en una esfera de energía que está flotando. Y ellos mismos transformarse en una especie de seres pequeños que se les confunde con hadas. Y yo tengo ese material. En esta conferencia que vamos a tener aquí hoy día, pues voy a mostrar ese material. Y si tú deseas alguna en otra vez, pues hacemos otra entrevista y muestro las fotos y el video. Ese es un video único que tengo. Perfecto, ¿no? Claro que sí. Estas entidades se refugiaron, sus padres serían los atlantes. Hace millones de años, 12.500 años. El tema del Atlántida es completamente cierto. De hecho, los científicos corroboran y aseguran que el Atlántida existió. Si el Atlántida existió, existieron los atlantes. O sea, esto ya no se puede negar. Ya pasó de ser una fábula, un cuento bonito, esto era real. Estas entidades nos han comentado de su historia, parte de su historia, no toda su historia, y que sus padres eran los atlantes. Cuando se produjo este gran diluvio, ellos se refugiaron en el lugar más idóneo, que sería bajo tierra, en las cavernas, y taparon las cavernas para que no entre el agua. Estas entidades hasta la fecha siguen manejando una tecnología de sus padres, porque sus papás atlantes eran seres híbridos, mitad extraterrestres y mitad terrestres, porque hubo un cruce en algún momento en el planeta Tierra, y como sus papás eran extraterrestres, les dieron la tecnología que ellos manejaron a los atlantes. Okay. Tecnología avanzadísima, tecnología hasta para poder construir una ciudad intraterrena. Y de hecho ellos no viven ahora en las cavernas, viven en ciudades intraterrenas a cientos de kilómetros más abajo en las distintas capas que hay en la Tierra. Claro. Sería entonces que ellos utilizaron las oquedades naturales del planeta. ¿No es de que hayan llegado a construir nuevas? Fíjate que esto es interesante, esto que me estás preguntando. Las cavernas fueron naturales, pero fueron modificadas también por ellos. O sea, los modificaron con su tecnología, las hicieron como más cómodas, por decirlo, para poder entender. Hicieron como más cómodas, les modificaron. Son naturales, originariamente naturales, las oquedades grandes, pero ellos les modificaron. Y de hecho hay todavía allí mano de obra visible. Ahí hay, y tengo fotos y videos del arco Juan Morrix, es como una puerta, ¿sí? de adoquines enormes, digámoslo así, tipo pirámides de Egipto, que se alza una pared de 80 metros y unas bases. Hay pisos, hay techos, hay mano de obra. Y seguramente dejaron ellos esas pocas evidencias para que vean que hubo mano de obra. Estas entidades no estarían viviendo en la cueva ya, estarían viviendo adentro en una ciudad intraterrena. O sea, más abajo. Más abajo. Hace 4 años, unos científicos de una de las universidades, creo que voy a pronunciar mal el nombre, Princeton, algo así, descubrieron que hay una capa que nunca se ha visto en el planeta Tierra y la denominaron el límite 660 kilómetros de la superficie hacia abajo. ¿Y sabes qué dijeron estos científicos? Que allí hay una capa en donde hay montañas. Esto es científico. Sí, esto no lo dijo un contactado ni nada de eso, esto lo dijo los científicos, y pueden averiguar, se llama el límite 660. Dice que hay montañas más grandes que el Everest. Y que sí, y hay valles y hay flora allí. Y hay, en una capa adyacente hay un mar enorme bajo tierra. Si hay agua, si hay montañas, si hay como una especie de valles, ¿qué significaría? Que puede haber, ¿qué? Otro tipo de vida allí. Allí estarían, para mí, asentadas las ciudades intraterrenas. Ya, ok. Serían, a ver, para que nos quede muy claro esta parte, serían oquedades naturales de la Tierra, pero modificadas a partir de la tecnología que ellos manejaban. Pero hablando de cuevas nada más. Okay. Pero abajo también ya no serían cuevas, sino ellos buscaron esta capa que es natural de la Tierra, que nunca se nos ha hablado.
Claro. Sí, hay el manto superior, el manto inferior, hay el núcleo de la Tierra, pero entre esas capas está esta capa, esta franja enorme, en donde hay estas montañas, en donde hay un mar gigantesco. Allí buscaron este lugar idóneo y ahí construyeron con esta tecnología avanzada que tienen ciudades. No es la única ciudad que habría bajo tallos, sino hay algunas ciudades en distintas partes de América. Ya, ciudades intraterrenas. Claro, me llama la atención, Nelson, que menciones esa parte de que estas oquedades o estas cuevas pues recorran varios kilómetros. O sea, no es así algo tan sencillo como siempre pensamos de la cueva de Tallos, que bajas, hay una oquedad ahí y ya, hasta ahí, sino que son varios kilómetros, dices. Solo de Cueva Tallos son 17 kilómetros, pero en horizontal, digamos. Sí. 17 kilómetros. Nadie ha recorrido todos esos. Se mapeó alguna vez con alguna tecnología, se mapeó que hay 17 kilómetros. Pero esos 17 kilómetros que terminarían en el país de Ecuador, continuarían en Perú. Okay. O sea, una red gigantesca de túneles. Tremendo, claro. Sí, pero no hay que confundirse con las cuevas y las ciudades intraterrenas que quedan hacia abajo, hacia muchos kilómetros abajo en otra capa. Esas son ciudades intraterrenas. Ahí habitarían estas entidades. Ya, muy bien. Ahora, tú nos mencionaste al principio, Nelson, que entraron en comunicación con esas entidades. ¿Qué les dijeron? ¿Cómo son? ¿Y desde hace cuánto tiempo viven allá abajo? Perfecto. La comunicación es telepática, así como se tiene con los guías extraterrestres que les llamamos, que son los que ellos nos llevaron a conocer a los intraterrenos. Sí, la comunicación es siempre telepática. Y cuando estuvimos en las cavernas, la comunicación siguió siendo telepática con ellos. Tenemos un informe escrito de esos viajes, de esos primeros viajes. Ellos nos han dicho, nos han mostrado parte de su historia, y justamente lo que yo te decía es que sus papás son los atlantes, que hubo el cataclismo, que murieron muchos de sus papás y que ellos empezaron a construir estas ciudades y adecuaron la cueva momentáneamente, las cavernas, para vivir ahí como una especie de antesala. Okay. O sea, necesitaban un lugar rápido, un refugio rápido, y entraron en las cavernas, taparon, no sé cómo, sellaron las grandes bocas o entradas y vivieron ahí no sé qué tiempo. Entonces estas entidades serían físicas, son muy parecidas a nosotros, tienen un cuerpo físico, son altos, son muy altos, son entidades que miden más de 2 metros, 2 metros 50, 3 metros. Estaríamos hablando como gigantes, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Estas entidades serían bien altos, teniendo un cuerpo físico, los rasgos son muy parecidos a los humanos, un poco de diferencia en sus ojos, un poco de diferencia, pero no mucho. Pero aquí te voy a decir una cosa que para muchos puede parecer descabellada, pero no lo es, porque yo he visto y tengo ese material no para que me crean, sino ellos han querido mostrarse. Estas entidades pueden, teniendo un cuerpo físico, pueden transmutar a otro tipo de energía. Y pueden transmutar a una esfera de energía, nada más que tú les ves que estás flotando ahí en una parte de la cueva. Sí, pueden transmutar también a otro tipo de cuerpo lumínico, yo digo de energía lumínica, que se le confunde con una especie de hada, pequeño, Sí. que tiene como una especie de antenas, y se le ve su dorso y se ve sus brazos, sus piernas, que no capta el ojo humano, pero captan las cámaras. Tengo yo en cámara, tengo un video y tengo varias fotos. Son ellos. O sea, pueden transmutar en otro tipo de frecuencias vibratorias, a lo que quieran ellos. Manejan a voluntad el poder que tienen en la mente. De hecho, nos han dicho que nosotros también podríamos hacer eso, pero no sabemos cómo manejar. Solo te pongo un ejemplo. Los maestros de la India, esos grandes gurús de la India, ellos en un estado especial de meditación o vibración pueden aparecer y desaparecer su cuerpo, o pueden no comer, o pueden muchas cosas, pero ellos pueden manejar, un ser humano podría manejar también la capacidad de su cerebro. Ellos lo hacen todo el tiempo y pueden transmutar de un cuerpo físico a una esfera de energía.
de un cuerpo físico a otro cuerpo más pequeño de luminosidad, que solo son captados por las cámaras. Qué bárbaro. Súper interesante esto que nos estás planteando, Nelson. Si no lo hubiese visto yo, si no lo hubiese registrado en cámaras, tampoco lo hubiese creído yo. Claro. Nos han dicho muchas cosas telepáticamente y logré escribir 2 libros, Johanna. El uno se llama Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos y el otro se llama Extraterrestres del Tesoro del Amazonas, hablando también de lo que hay en la cueva. Ahí está toda la información. Estos libros tienen fotos, estos libros tienen dibujos hechos por un diseñador de lo que sería la biblioteca, de cómo sería las cosas que hay dentro de la cueva. Eso sería las cosas ciertas de la caverna. Fíjate, me llama la atención que haya ese vínculo entre los intraterrestres, los extraterrestres y desde luego los humanos, ¿no? Eso es interesantísimo, Johanan, porque en mi primer libro justo hablo de esa concordancia. No estamos separados. Exacto. Los extraterrestres manejan una tecnología especial. Nosotros estamos en la mitad, los terrestres, y los intraterrestres, digámoslo así, hacia abajo de la Tierra, pero hay una conexión entre las 3 razas, por decirlo así, intraterrestres y extraterrestres. Exacto. Una conexión directa. Y de hecho un día, esto también puede sonar descabellado, pero sé que es cierto, un día los intraterrestres van a mostrarse a toda la raza de nosotros los humanos, ya no solamente a los contactados, ya no solamente con esta forma de manifestaciones, sino se van a mostrar abiertamente, porque nos tienen que dar algo importantísimo, la verdadera historia de lo que somos, que todavía vamos desconociendo, pero poco a poco se van abriendo estos campos de despertar de conciencia. Exactamente. Ahora, al momento que tú entras en comunicación, ¿esos seres intraterrestres les hablaron de tiempo presente o les hablaron de un tiempo futuro? Muy buena tu pregunta. Nos están hablando del tiempo pasado de su historia y de nuestra historia. Nos están hablando del tiempo de hoy, lo que está sucediendo y que no deberíamos hacer, que están decisiones negativas que estamos tomando. Y nos están hablando qué puede pasar también en el futuro y qué debería pasar. Nos están como guiando también ellos. Sí, qué decisiones deberíamos tomar para que nuestro futuro sea positivo y no negativo. Todo el tiempo nos han estado hablando pasado, presente y futuro. Sí, estas entidades intraterrenas también. Pero los amigos extraterrestres igual, ellos son unas razas que, como hay de todo en el universo, pero estas razas que les llamamos guías, justamente su objetivo es guiar a las personas. Y ellos nos dicen que estamos bien, pero que tenemos que tener cuidado porque hay otra parte negativa que está tratando de hacer daño al planeta, y los mismos seres humanos y entidades extraterrestres negativas tratando de hacer daño al planeta Tierra. Nelson, cuando hablamos del futuro, ¿a qué se referían ellos? Ellos nos han dicho que esto que nosotros desconocemos del ser humano, de nosotros mismos, que fuimos creados por una raza de ingenieros cósmicos, de extraterrestres, que vinieron en un determinado momento, hace años, antes que nosotros aparezcamos, y ellos ya estuvieron adecuando el planeta Tierra. O sea, sí hubo una evolución, pero fue programada por ellos. Hubo la evolución de las especies, pero fue programada por ellos. Todo es una programación de ellos, de una raza de extraterrestres. Y aquí de pronto se les ocurre a los amigos nombrarlos a los Anunnaki. Pues no estoy tan de acuerdo con la palabra Anunnaki, pero sí que vinieron unos ingenieros genéticos y nos crearon a nosotros. Ellos dicen que fuimos creados con lo mejor del cosmos, con lo mejor de estas razas extraterrestres para formar parte de un gran experimento. Fuimos creados de lo mejor de lo mejor. Es por eso que ellos nos tratan de recordar, nos tratan de despertar diciendo que nosotros tenemos todas esas capacidades extrasensoriales, capacidades que podemos utilizar. Y el sistema, aquí voy.
el sistema se ha encargado en hacernos creer todo lo contrario, de que somos malos, de que ya nacemos con un defecto de fábrica, con un pecado original, pecado venial, sí, de que no tenemos ninguna capacidad y de que necesitamos de terceras personas para tener un contacto directo con la fuente. Estas entidades intraterrenas y extraterrestres creen en un Dios también, que sería el mismo Dios que nosotros creemos, pero ellos tienen otra visión amplia de ese Dios. No es ese Dios cuadriculado que nos han enseñado a nosotros. No es ese Dios vengativo, ese Dios malvado, ese Dios bravo, sí, que hay que obedecerle, no. Ellos creen en un Dios que no se enoja nunca, que un Dios que nos ha dado la libertad de hacer lo que nosotros queramos hacer. Ellos creen y nos dicen que nosotros tenemos todas esas capacidades guardadas en nuestro cerebro, en nuestro interior, y que necesitamos explotar, necesitamos sacar hacia afuera, necesitamos compartir con los demás. Dice que somos seres inclusive más grandes que ellos mismos, y que un día nosotros tenemos que volvernos maestros de nuestros maestros. Ese es el objetivo del ser humano. Esto te parecerá muy descabellado, muy loco, pero el sistema se ha encargado de decir que no somos nada, que no valemos para nada, que la raza del ser humano está perdida. De hecho, nos muestran siempre las cosas negativas que está pasando en el planeta Tierra. Los medios de comunicación nos muestran eso. O sea, todo lo malo, que también sí existe una parte de eso en el ser humano, no. Nos muestran que hay guerras, que hay cosas malas, que todo es un caos en el planeta Tierra, pero nunca nos muestran las cosas positivas del ser humano, que existen más que las negativas. Estos seres lo que nos quieren es recordarnos que nosotros tenemos que llegar un día a explotar todas esas capacidades, y tenemos que llegar a ¿cómo te digo?, a ser entidades capaces de equilibrar el universo. Por eso fuimos creados. Hubo un problema hace cientos de años, este es otro tema. Hubo un problema hace millones de años en el cosmos con estas entidades extraterrestres y las dimensiones, en donde hubo un estancamiento y no pudieron pasar de una dimensión a otra. Por eso fuimos creados. Ese es el objetivo del ser humano, el quitar ese estancamiento y con todas las potencialidades que ellos nos pusieron en nuestro ADN, explotar un día, sacar para ayudarnos entre nosotros y ayudarles inclusive a ellos mismos, intra y extraterrestres. Claro. O sea, somos unos seres formidables, pero no sabemos que somos así. Claro. Ahora, Nelson, al momento de que nos hablas de este potencial que tiene el ser humano, ¿qué nos haría entonces falta para poderlo explotar como tú lo dices? Así que explotemos y que lleguemos a ese punto crítico, por llamarlo de alguna manera. Nos falta algunos pasos. El primer paso es saber que somos así, en teoría, digamos. Porque si negamos que no somos, porque de lo que el sistema se encarga todo el tiempo de bombardearnos diciendo que no somos nada, que somos una hormiga y que somos malos. No, el sistema nos encarga de bombardearnos con eso y de lavarnos del cerebro, y de hecho estamos así, ¿no? Saber que tenemos esas potencialidades y despertar, o sea, decir, sí tengo, voy a trabajar en esas potencialidades, voy a saber que soy bueno, que no soy malo, voy a saber que puedo ayudar a alguien. Ahora hay tecnología avanzadísima y hay gente que está despertando poco a poco sus capacidades. Te voy a nombrar unas pocas. La intuición, hay gente que está con más intuición que antes, haciendo caso a sus corazonadas, a sus cosas, y esa capacidad que se llama la intuición que tenemos todos se puede desarrollar más. Hay gente que está ya incurriendo en el tema de la telepatía, mensajes telepáticos. Muchos investigadores están haciendo estos experimentos y dan un resultado increíble. De hecho, nosotros podemos, y me pasa de seguido, que que se puede comunicar mentalmente con otra persona, o puede mandarle sensaciones y decirle, o sea, cuidado con esto, o haz esto, o haz lo otro. Eso es telepatía. Ejercitarse en estas capacidades, despertar. Estamos
en un punto crítico, Johanan, en donde hay gente que se va a quedar definitivamente atrás de todo esto. Y hay gente que definitivamente dice, yo voy hacia adelante y voy a trabajar por este despertar de conciencia. Y hay gente que está viviendo una serie de fenómenos en sus cuerpos, en sus situaciones, en su vida, que es parte del despertar de conciencia. O sea, ahorita estamos en un punto crítico. No llegamos todavía a ese punto de explosión de estas capacidades. Llegaremos en un determinado momento, pero estamos en ese punto crítico en donde o me quedo o sigo adelante. Okay. ¿Qué va a pasar en ese mismo sentido de lo que nos vienes diciendo, Nelson, con aquellas personas que nunca se acercan a estos temas y que piensan que todo es charlatanería? ¿Y qué va a pasar entonces con aquellas personas que sí están muy metidas con estas temáticas, pero como que no encuentran el camino hacia donde tienen que seguir avanzando? Pues es muy difícil responder a tu primera pregunta, ¿qué va a pasar con la gente que niega todo esto? No, yo creo que ellos mismos se van a... disculpas porque voy a utilizar una palabra fuerte, se van a autoeliminarse. O sea, no es que pueden desaparecer porque nada desaparece, o sea, toda la materia se transforma, no. Pero no van a soportar la nueva vibración del planeta, que ya estamos en una nueva vibración, y van a irse a otra parte, a otra dimensión, a otro lado, a otro planeta. O sea, se oye medio extraño esto que te digo, pero eso va a pasar. Okay. Sí. Los que estamos despertando, vamos a seguir incrementando ese despertar, sí, ayudándonos en misiones, en distintas misiones. Vamos, y va a haber cada vez más gente, de uno en uno. Esto se va formando, esta gran hermandad de gente que está despierta, de uno en uno que despierte cada día, está bien. Y esta gente, todas estas personas van a ir entendiendo esto, entendiendo el tema extraterrestre y el tema intraterrestre, y se van a dar cuenta que no es charlatanería. Y se van a dar cuenta que el tema UFO tiene que ver con todas las ciencias. Tú dime una ciencia y esa ciencia tiene que ver con el tema UFO, con el tema extraterrestre. Medicina tiene que ver con el tema UFO. La historia totalmente con el tema extraterrestre. El tema de la geografía tiene que ver, o sea, todas las ciencias están ligadas al tema extraterrestre, todas las ciencias. Entonces, nosotros vamos hacia allá y estamos apoyando con un grano de arena para ese despertar de conciencia, te digo, los investigadores, los contactados, los ufólogos, los que hacen programas como tú. Yo también tengo un programa que lo realizo hace 6 años en Facebook. O sea, ponemos nuestro grano de arena, es importante. Hay dificultades en el camino y el sistema trata de sacarnos de allí. A mí me ha pasado muchas veces, pero la tenacidad tiene que estar ahora más a prueba, la constancia, porque ahora estamos en ese punto crítico en donde todo está cambiando, una nueva vibración está pasando en el planeta. No quiero decir que estamos ya entrando en otra dimensión ni nada de eso, no, pero es una nueva frecuencia vibratoria en el planeta. Se está modificando muchas cosas, se está modificando nuestro ADN, y esto lo han dicho muchos contactados. Es cierto, se está modificando nuestro ADN. Claro. Ahora, ¿cuál sería ese papel de los intraterrestres? En algún momento Perfecto. Ellos pues vienen de otros mundos, de otros planetas, llegaron a nuestro mundo, se fueron a vivir hacia el interior, y luego, ¿cuál es ese vínculo? Claro, ¿cuál es ese vínculo? ¿Qué es y cuál es el objetivo de ellos? Eso es lo que tú me estás diciendo. Te hago de nuevo la pregunta. Ya. Nelson, ¿cuál sería ese vínculo de los seres intraterrestres? En algún momento fueron extraterrestres, llegaron y se pusieron al interior de nuestro planeta, y después serían otra raza completamente distinta a los extraterrestres. Perfecto. Los intraterrestres seguirían siendo seres híbridos, mitad terrestres y mitad extraterrestres, porque serían los descendientes de los atlantes, que entidades extraterrestres llegaron y se cruzaron con las mujeres africanas. Eso es lo que pasó. Okay. Eso está en la Biblia, en el libro de Enoch. Se cruzaron con las mujeres africanas y nacen los atlantes. Vendrían a ser medios hermanos de nosotros, estos seres intraterrestres.
Son mitad terrestres y mitad terrestres, de mujeres africanas. Esos son ellos, ya. Pero ellos manejan, o sea, con la diferencia que ellos manejan la tecnología de sus padres extraterrestres, que siguen manejando esa tecnología. ¿Cuál es el objetivo de estar todavía aquí en el planeta? Porque ellos podían haber en un determinado momento abandonado el planeta con la tecnología que tienen. No, se quedaron para custodiar justamente los tesoros que existen en el planeta. Si nos volvemos a la mirada a la cueva de los tallos, ellos se quedaron a custodiar esta biblioteca metálica. Se quedaron a custodiar ahí, no te he contado, hay un museo natural también dentro de la cueva, en donde están esculturas de distintas civilizaciones, en representaciones así como estatuas de distintos animales prehistóricos y otras cosas. Suena descabellado, pero es cierto. Eso existe. Eso existe todavía ahí en una de las cavernas Tallos. Eso hay, y las élites lo conocen, pero quieren descubrir, quieren buscar y no van a encontrar porque hay protecciones. Okay. Los guardianes son ellos, los intraterrenos. Sí, eso está custodiado. Este es uno de los objetivos de ellos, custodiar estos tesoros que más que el objeto, ¿entiendes? Más que el objeto en sí, es lo que encierra el objeto, la información del objeto. Eso es, ya. Eso un día, como te decía, tiene que salir a la luz, todo tiene que salir. Todos vamos a entender todo eso. El otro objetivo es, ellos se hacen llamar también el gobierno interno positivo del planeta Tierra. Así como hay un gobierno negativo que nos está molestando todo el tiempo, que se está sirviendo de nosotros, que se está aprovechando del ser humano, también ellos forman parte de este gobierno positivo interno, positivo. Ellos hacen misiones de ayuda que muchas veces nosotros ni sabemos qué están haciendo, pero ellos están allí, por eso se siguieron quedándose aquí en el planeta, pudiendo salir, no salieron. Esos son parte de los objetivos de los intraterrenos. Ya, muy bien. ¿En algún momento tendremos ese vínculo, esa comunicación directo con ellos? ¿Estaremos frente a frente? O sea, porque me queda claro que son pocas las personas quienes están ahí en comunicación. Totalmente. Siempre nos han dicho, y ellos le llaman, y creo que escuché en uno de tus entrevistados, que el libro de las vestiduras blancas. Yo no sé en realidad si es un libro físico o es la información. Eso para mí es irrelevante. Pero un día esa información nos van a dar a todos y van a decir, a ver chicos, esto es lo que son. No lo que les han dicho los historiadores, no lo que les han dicho en medicina, no lo que les han dicho las religiones. Esto es lo que son. Y esa información tengan ustedes. Está abierta para todos. Esto es lo que son. Ya. Un día se van a mostrar ellos totalmente a todos con esa información. Pero no es la idea de que se muestren, pues no es cierto, ellos como seres, como entidades, sino la información, que es lo más importante. Y nos van a dar esa información. Y vamos a entender a ciencia cierta y a detalle en realidad qué es lo que hemos sido y cómo nos han engañado todo el tiempo. Y cómo nos siguen engañando. Claro. Sería entonces como entendiéndolos como los custodios, los guardianes de un conocimiento, de ese primer conocimiento del ser humano. Exacto. De la historia real y auténtica. Exactamente, así como tú lo acabas de decir. Eso es. Son los custodios, los guardianes de ese conocimiento poderoso de lo que realmente somos y de las capacidades enormes que tenemos y cómo fuimos creados como raza especialísima en el cosmos. Okay. Suena de pronto muy ególatra esto que te digo, ¿no es cierto? O sea, pero así somos, eso somos los seres humanos, eso. De hecho, un tercer o cuarto libro estoy escribiendo acerca de eso, de lo que es el ser humano, de lo que somos como raza y de lo que deberíamos entender y practicar como raza especial. Claro, esos seres intraterrenos, ¿se sabe de dónde llegaron, de qué parte del universo? Eso te decía. Los extraterrestres vinieron de las Pléyades. Okay. Estos eran solo guardianes y vigilantes. La misión de ellos era custodiar la Tierra en esos momentos en donde los lemurianos estuvieron. Los lemurianos son nuestros papás negros y africanos. Ellos son los lemurianos. Ellos venían a custodiar a los lemurianos. No, a ver cómo está el proceso de este experimento, como te digo. Pero ellos transgredieron una ley. Eso no se les estaba permitido, cruzarse con las mujeres terrestres. Entonces, fruto de ese cruce,
de mujeres africanas nacen los atlantes, y estos serían los remanentes de los atlantes, o sea, los hijos de los hijos de los hijos de los atlantes, los intraterrenos que todavía están viviendo aquí en el planeta. Ok, perfecto. Nos hablas también de seres extraterrestres con los que tú tienes contacto. ¿Cómo inicia esa experiencia con estas entidades? Esto comienza en el 2004, cuando formo parte de un grupo de contacto en el Ecuador, y nos tocó, porque digo, éramos algunos compañeros, nuestras primeras experiencias, vivirlas ahí en un lugar que se llama el Parque Nacional Cajas. 250 lagunas en unas montañas, ahí al lado, muy cerca de mi ciudad, que se llama Cuenca. Sí, muy cerca a Cuenca, a 1 hora de Cuenca, y se camina muy poco, una media hora desde donde te deje el carro. En una de las lagunas más grandes hay una base compartida. ¿Por qué se llamaría base compartida? Porque esta base trabajan entidades intraterrestres y extraterrestres. O sea, aquí se ve clarísimo la interrelación que hay. Hay pocas bases compartidas. La mayor parte de bases son o intraterrenas o extraterrestres. Y esta es una de las pocas bases que hay ahí en este parque, en la laguna. Fuimos a un encuentro internacional con los amigos contactados de distintos países, y ahí comenzaron mis primeras experiencias. Vi las naves, recibimos comunicación telepática y comenzó todo. Y esto fue tan rápido que en un mes de marzo, que yo recién me iniciaba como contactado, en el mes de agosto comenzó ya esto, en el mismo año. Y yo quedé impactado con todo lo que vi, con todo lo que recibimos, con lo que vieron mis compañeros. Sí, y empezó todo el tema del contacto. En Ecuador existen puntos que yo digo de poder. En Ecuador, paredones que son por la misma ruta a este parque, pero ya apartado de las lagunas, en una montaña que no está muy lejana, en donde hay unas ruinas arqueológicas abandonadas. Es un sitio de contacto, y ahí fuimos a experimentarles también a ellos y recibimos comunicación de ellos. Vimos muchas veces naves y otro tipo de iniciaciones que tuvimos a nivel de los grupos de contacto en paredones. Hay paredones, hay el Parque Nacional Cajas, que te digo. Hay un lugar que se llama Chopsi, que es un pueblo a 1 hora de mi misma ciudad de Cuenca, en donde también ha habido contacto, y se cree que hay una puerta dimensional allí en Chopsi. Pero no lo digo solo yo, fíjate que lo dicen los moradores. Gente que no sabe nada del contacto, de investigaciones, dicen que han visto esferas, que han visto seres, y que sienten que hay una energía que baja del cosmos. Esto lo dicen ellos. Y nosotros hemos ido allá, hemos experimentado una serie de cosas excelentes, y tenemos unas fotos. Hay estos lugares de poder en Ecuador, sí. Y todo eso hizo que yo dé un salto entre contactado para volverme también investigador. Empecé a volverme a la cueva varias veces, empecé a seguirme yendo ya por mi cuenta, empecé a irme a estos otros lugares por mi cuenta ya solo, y tengo material, tengo fotos y un video especialísimo de los intraterrenos que voy a mostrar. Claro, y que todo esto te ha servido desde luego para ir concientizando a la ciudadanía de la importancia de estos lugares, ¿no? De estos sitios allá en tu país. Completamente, ese es uno de mis objetivos, Johanna, el concientizar de que no solo en Ecuador, sino en varios lugares de la Tierra hay estos lugares de poder, que uno puede acudir y puede tener experiencias, digámoslo, paranormales, o experiencias fuera de lo común, y contactarse, porque no es difícil contactarse con estas entidades extraterrestres. Sí. Entonces, estos lugares de poder que hay en Ecuador también, yo siempre estoy hablando en mis programas, que viajen, que visiten, que vivan cada uno sus propias experiencias. Y fíjate que yo he llevado a gente escéptica que dice ver para creer. Les he llevado a paredones, donde hay estas ruinas, y ellos mismos han sacado sus cámaras y han visto las naves, y en la madrugada han vuelto a salir de nuevo ellos de sus tiendas de campaña, y me han dicho: Nelson, salga a ver, hay más naves. Yo he dicho: ya, ustedes sigan nomás filmando. Sí. Pues sí. Ajá. Tienen sus experiencias, y digo, o sea, hay que ir al campo, hay que visitar estos lugares de poder, y en México hay muchos lugares, y yo te he visto en tus programas a las personas que has entrevistado, a Foco Tonal, que te gusta.
Yo creo que son lugares bastante parecidos en donde pasan las mismas situaciones. Exacto. Muy bien. Ahora, ¿se puede visitar la isla de la Cueva de los Tallos? La Cueva de los Tallos, perdón. La Cueva de los Tallos, ¿se puede visitar? ¿Es así turístico netamente? ¿O solo van especiales personas? Exacto. No, ahora es un sitio completamente turístico. Hace años había problemas que no te dejaban pasar los indígenas, los dueños de las cavernas. Había siempre un conflicto y era muy problemático. Ahora ya no. Ahora se ha vuelto un lugar turístico. De hecho, yo soy guía. Yo también llevo a gente allá a la Cueva de los Tallos y es un lugar accesible, muy accesible, en donde uno puede entrar con tranquilidad, paga sus permisos y paga a los guías indígenas, que ellos son los que nos ingresan en la cueva, los que nos sacan de la cueva, y se puede conocer. Ahora es mucho más fácil que antes. Te comentaba tras cámaras que antes se caminaba 6 horas de ida y 6 horas de regreso. Después se modificó esa ruta y se caminaba 3 horas de ida y 3 horas de regreso nada más. Pero ahora hay otra ruta más corta que camina solo 2 horas de ida y solo 1 hora y media de regreso. Okay. Es súper fácil ir. Bien fácil, te digo. O sea, ya no es... Y no se requiere ya una condición física excelente. Porque antes sí, pero ahora no. Ahora es fácil, es mucho más fácil. Es más sencillo entonces. Pero no creas que va mucha gente. No es que... No. Te recuerdo que en Ecuador hay 2 estaciones, invierno y verano, y el invierno es bien marcado. Y son varios meses de invierno en la selva en donde nadie entra porque los ríos crecen, hay que navegar los 2 ríos, okay. Y la cueva se inunda, entra agua, no se va por muchos meses, y los otros meses del año sí hay como ir. Pero no es que está yendo siempre mucha gente, cada vez va más gente, pero no tanta gente como uno se puede imaginar. Okay. Eso está así intacto, sí. Está preservado, está conservado, no hay tecnología ahí todavía, y espero que nunca haya tecnología ahí. Ya, pues sí, desde luego. Cuando uno llega al sitio, ¿hay quien te explique toda la historia? Esa parte que nos gusta a nosotros, los misterios, los enigmas, o nada más te dice, pues mira que hay una cueva y ya. No hay nadie. Okay. No hay nadie que te explique eso. De hecho, por eso es que me convertí en guía de turismo, porque la gente vio mis investigaciones y mis viajes y me empezaron a llamar para que yo les lleve. Yo les decía, pero ese no es mi trabajo específico, no, queremos que usted nos lleve, porque usted nos va a contar la historia, sus vivencias, sus cosas, y por eso es que empezamos a ir con grupos de gente. No hay alguien que te comente estas cosas allá. El guía te lleva, hay otros guías te llevan y te muestran la cueva, todo, pero nada más. Muy bien, ¿qué es lo que pasa cuando tú ya llegas a ese poblado? Perfecto. Toda la aventura es fascinante, te cuento, para los que nos gusta este tema de salir a este tipo de aventuras. 4x4 lo llamo yo. Ajá. Porque es una aventura extrema. Sí. Estar en el río, navegar en el río, un río grande, se llama Upano, el otro río pequeño que pasas por un puente colgante. Hay un caserío en la mitad de la selva que viven los indígenas. Ahí se detiene uno a comer o se duerme también ahí y vas a la cueva. El rato que llegas a la entrada de la cueva, que es una cosa grande, que las fotos no hacen justicia porque se ve como un hueco de unos 4 metros y no es así, es una cosa grande, enorme la entrada. Tú ya sientes una energía especial. Y el rato que ingresas en la cueva es otro mundo, es un mundo con una energía especialísima. Te digo, o sea, tiene que la gente vivir, es una energía súper especial. Tú percibes esa situación. Y mientras vas caminando dentro de las galerías de la cueva, vas fascinando de los distintos paisajes, por así decirlo, que hay dentro de la cueva. O sea, son distintos paisajes que hay ahí. Hay el arco Juan Morrix dentro de la cueva, denominado así al descubridor Juan. Hay la zona de las estalactitas gigantes, estalagmitas, hay un riachuelo interno, hay un manantial en donde uno se baña y hace una especie de purificación, y hay otras galerías que normalmente los turistas no van y que yo sí he conocido. Hay un lugar que se llama Sumideros, que casi nadie ha ido, es como un estanque, otro estanque, y tú te sumerges allí, aguantas la respiración por unos segundos y sales a otra parte de la cueva y te vas por otra galería. Eso es alucinante, todos los lugares de la cueva. Claro, muy bien. ¿Por qué siempre se relaciona la Cueva de los Tallos y los mundos intraterrenos con la Hermandad Blanca? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
Estas mismas entidades se les llama de distintos nombres, intraterrenos, seres híbridos, de distintos nombres, ¿no? Pero ellos mismos han dicho que a ellos les gustaría que les llamen maestros de la Hermandad Blanca. No, porque ellos acordándose de los errores de sus padres, los atlantes, de los problemas que hubo en la superficie, guerras, conflictos, viendo estas experiencias que pasaron sus padres, ellos aprendieron de eso, los errores de sus papás. Y por eso es que empezaron ellos a volverse otro tipo de seres, y por eso tienen una sabiduría muy alta. Seres muy éticos, muy buenos, muy avanzados. Por eso se hacen llamar maestros. Maestros de la Hermandad Blanca, porque conforman una sociedad de luz que vive bajo el planeta. Porque conforman esta sociedad positiva, de luz, de seres sabios, de seres inteligentes, de seres amorosos. Eso es. Por eso se hacen llamar maestros de la Hermandad Blanca. ¿Y siempre ayudan? Ellos siempre ayudan. Ese es uno de los objetivos, siempre ayudar. Siempre, totalmente, sí. ¿Ellos estarían ubicados solamente en algún país, en alguna ciudad? No. ¿O los encontramos en todos lados? Ya, esa es una buena pregunta. Debajo de cada oquedad importante, porque hay varias oquedades, Monte Shasta, por ejemplo, es una montaña. Debajo de esa montaña hay una ciudad hacia cientos de kilómetros más abajo. Sí, si no me equivoco es Telos. Telos, la ciudad de Telos. Sí, y hay un regente. En cada ciudad hay como un coordinador. Y si no me equivoco, allí en esa ciudad es el maestro Adama, el regente de ahí en el Monte Shasta. Vamos bajando para ubicarnos. Monte Shasta. Después bajamos a México, al Valle de las Siete Luminarias. Ahí hay una ciudad intraterrena, sí, y hay unos regentes ahí. Después vamos a Centroamérica, parece que es en Honduras, en una de las selvas de Honduras hay una ciudad intraterrena. No recuerdo el lugar exacto. Después bajamos a Venezuela, en el monte Roraima, en ese monte gigantesco. Abajo de ese monte hay una ciudad intraterrena, sí. Vamos bajando a Colombia, Guatavita, a la laguna de Guatavita en Colombia. Hay una ciudad intraterrena. Ese es como el punto de referencia nada más, sí, para que sepamos en dónde están. Vamos a Ecuador, en la Cueva de los Tallos. Y así seguimos bajando. En casi todo Sudamérica hay una ciudad en cada país. En Brasil, en Argentina, en Chile, hay una ciudad intraterrena. Y esto con temor a equivocarme, Johanna, en las cifras, de lo que yo sé, hay 13 ciudades intraterrenas aquí en América. Ya. Pero puede ser que haya en otros continentes también, como en el Gobi y en otras partes. De esas no te podría hablar porque no sé. Ya, muy bien. De estas que están en América, ¿estarían conectadas? ¿Serían los mismos seres intraterrenos o la misma Hermandad Blanca o los mismos extraterrestres? Totalmente, son los mismos. Solo que están difuminados en distintos lugares. Y claro, en cada ciudad hay como unas normas especiales, ¿entiendes? Así como es acá arriba en la superficie, ¿no es cierto? Tú vas de un estado a otro, cambian hasta de idioma en el estado y costumbres distintas. En las ciudades tienen sus propias costumbres, digamos así, pero son los mismos seres intraterrenos, son los mismos remanentes de la Atlántida, utilizando la misma tecnología avanzada para construir ese tipo de ciudades, con todas las comodidades que uno se puede imaginar. Claro. Sí. Esta experiencia, Nelson, ¿qué te ha dejado? Muchas cosas, muchas situaciones te digo, pero no es fácil. Ha sido un caminar bastante difícil. Y nadie es profeta en su tierra, lo que yo te decía. Cuando viajé a Estados Unidos el otro año a dar charlas y conferencias por primera vez fuera de mi país, porque en Ecuador he trabajado muchísimo, la gente ha valorado acá lo que no valoran en mi propio país. En mi propio país yo he presentado como un proyecto esto de la Cueva de los Tallos, de todos. A todos les parece lindo, pero nadie te apoya en nada absolutamente. No. Pero en otros países valoran tu trabajo. Me ha dejado muchas
ahora, sobre todo estos últimos meses, desde el otro año y todo, mucha felicidad te digo, porque yo creo que uno de mis objetivos es dar a conocer que existen estas entidades intraterrenas sobre todo, que ellos quieren que se sepa. Antes ellos se guardaban como un perfil bajo, que no se sepa de ellos. Dice que el ser humano ha evolucionado tanto que está capacitado ya de entender estas nuevas realidades, y yo soy como una especie de emisor. Te digo con total humildad esto, no solo yo, sino hay otros también que solamente llevan este mensaje de los intraterrenos hacia los demás. Y yo nunca me imaginé que iban a mostrarse en videos o en fotos, y ahora tengo videos y fotos de ellos, o sea, de una de sus manifestaciones. Muchas cosas han cambiado en mi vida, te digo. Yo veo desde otra forma la situación del planeta, y yo veo desde otra manera, y estoy empeñado en que despertemos y nos apoyemos todos a despertar, a seguir despertando. Claro. ¿Crees que realmente haya una esperanza para el ser humano? Totalmente. El ser humano está capacitado para hacer grandes cosas. Necesitamos saber qué es lo que somos, necesitamos que nos apoyemos, que despertemos. Hay una gran esperanza para el ser humano, una gran esperanza para el planeta Tierra. No todo es malo, hay muchas cosas buenas, muy buenas, que estamos haciendo los seres humanos, que están haciendo la gente. La gente que tiene poder también está volcándose al bien. Exactamente. Vemos que hay mucha agresividad en el planeta después de la pandemia y de lo que vivimos. ¿Consideras o hay quizá algún mensaje que ellos te hayan dado, ya sea intraterrestre o extraterrestre, sobre estos tiempos que estamos viviendo? Totalmente. Fíjate que puede sonar muy, muy trillado esto que te voy a decir, pero es cierto. Mientras más nos acercamos a un punto positivo, habrá una fuerza negativa que está impidiendo que haya eso. O sea, siempre va a haber una fuerza que esté tratando de que no lleguemos a algo grande. Cuando hay un punto de quiebre, o sea, algo bueno, hay una fuerza contraria que está haciendo que te salgas del camino. Siempre va a haber eso, sí. Pero nosotros, te digo, apoyándonos mutuamente, estamos logrando despertar. Cada vez hay más gente que está despertando, y los que están así en la duda, ¿será cierto esto? ¿No será? Se les da un empujón y despiertan y dicen, no, sí es cierto. Hay cada vez más gente, y cada vez más gente está apoyando al planeta en misiones, en distintas misiones. Te voy a poner un ejemplo. Millonarios que antes nunca soltaban un solo peso, ese dinero ahora han despertado y están haciendo cosas por los demás. Tienen altísimo poder económico, y esa gente dice, ¿para qué voy a tener mi dinero guardado en los bancos? Voy a apoyar, voy a hacer casas asistenciales, voy a recoger a esos inmigrantes que están muriendo, que se están trasladando de un lugar a otro. Solo es un ejemplo que te estoy dando. Hay gente que está despertando, y hay diversas misiones en el planeta Tierra del despertar de conciencia. Estamos trabajando. Yo te digo, yo estoy contento porque no es solo... O sea, hay agresividad en el planeta Tierra. Por un lado hay las guerras, hay agresividad, pero por otro lado hay bastantes cosas positivas también. Que nadie nos muestra, que nadie nos dice, que los medios de comunicación no nos van a decir. Claro, exactamente. Nuestros programas, nuestros canales son justo para eso, para mostrar esa parte positiva. Así es. Muy bien, pues ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? ¿Dónde pueden adquirir tus libros? Perfecto. Yo me manejo más en el Facebook. Investigador Nelson Pineda Brito en el Facebook. Todas las semanas estoy con programas en vivo. Investigador Nelson Pineda Brito en el Facebook. Y en YouTube tengo un canal que se llama Ufólogo Nelson Pineda Brito. Uno de mis libros está en Amazon. En mi primer libro, Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos, pero yo los tengo físicamente más que nada, y los doy en las charlas y las conferencias. Y el otro libro lo tengo solo yo, que se llama Extraterrestres del Tesoro del Amazonas.
pues los he enviado a varias partes del mundo. Se pueden contactar conmigo en el Messenger o a mi celular, signo de más 593 99 49 67 019, y yo les envío los libros físicos y también digitales por correo a los que quieran adquirir. Ahí está toda la información de esto. A veces en las charlas y conferencias o en las entrevistas uno no dice todo, pero en los libros está todo. Exactamente. Pues muy bien, pues Nelson, muchas gracias por regalarme estos minutos aquí en La Rumorosa. Gracias a ti, Johanan, y vamos a seguir con experiencias aquí en este rancho lindísimo. Exactamente, muchas gracias, Nelson. Al momento que estuve frente a Nelson Pineda para la grabación de esta entrevista, yo quedé impresionado, y con cada cosa que me iba planteando, que me iba describiendo, acá en mi mente aparecían imágenes de cómo posiblemente podría ser eso que él me estaba compartiendo. Fue algo increíble. Fue algo que a mí me llama mucho la atención, como se lo dije desde el principio. El hablar, el escuchar, el entender sobre los mundos subterráneos, para mí, es entender lo que puede ocurrir y lo que ha ocurrido de nuestro planeta y de nuestra civilización. Porque al momento que nosotros simplemente tenemos o no podemos darle una explicación al tema de los extraterrestres, al momento que escuchamos por otro lado que hay intraterrestres, es decir, al interior de la Tierra, o cuando escuchamos que hay ultraterrestres, dice uno, bueno, y ahora entonces, ¿quién es quién dentro de todo esto? Pues por eso hay que escuchar, hay que mirar, hay que leer, hay que estudiar, analizar la información, y cuando tengamos todo esto, ¡ay, cucú! Pues ahí es cuando vamos a lograr nosotros llegar a nuestras propias conclusiones. Bueno, déjeme decirle algo también muy importante, que junto con Nelson Pineda y la empresa Volívolo, estamos haciendo lo necesario y estamos cuadrando todo lo que tenemos que hacer para organizar un viaje de la banda de los Johaneros Go a la Cueva de los Tallos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo yo quiero ir? ¡Vámonos! Vámonos a conocer la Cueva de los Tallos, que sería súper alucinante, jóvenes ilustres. Imagínese en cuántas ocasiones usted que me mira no lo ha leído en algún libro, en alguna revista, o lo ha visto esos reportajes súper chidos que están en YouTube por muchos compañeros de la investigación que nos empiezan a mostrar fotografías, videos, pero ahora usted va a tener la oportunidad de estar ahí. ¡Ay, cucú! Así que bueno, si está interesado, si está interesada, esté muy atento. Aquí le voy a dejar los datos para que usted empiece a mandar ya sus comunicaciones. Vaya preguntando todo el itinerario, los costos, todo. Y ¡vámonos, jóvenes! ¡Vámonos a viajar a la Cueva de los Tallos! ¡Ay! Es alucinante. Yo, desde que era un niño, bueno, pues siempre he escuchado, he leído sobre la Cueva de los Tallos, todo lo que hay alrededor, los seres intraterrenos, que es un lugar de América del Sur muy importante y que son galerías y galerías y galerías y según se refiere y como lo escuchamos de Nelson, son kilómetros allá abajo. Desde luego, no vamos a recorrer todo y ni se ponga intenso porque no es así. Vamos a estar en la zona que debemos de estar. Y vamos a tener la colaboración de los lugareños, desde luego la experiencia de Nelson, y vamos a hacer todo lo necesario para que este viaje sea alucinante. No, lo que le sigue de bueno. Y que todos aprendamos esa parte, esa historia, o mejor dicho, esa otra historia de nuestro planeta. Así que, bueno, pues ahí está viendo usted aquí en pantalla los números telefónicos para que usted pueda entrar en comunicación con Volívolo. Y bueno, pues ahí vamos haciendo todo lo necesario para que nos vayamos a conocer la famosa Cueva de los Tallos. Híjoles, va a ser alucinante. Bueno, jóvenes, pues los invito para que aquí abajo en los comentarios díganme qué les pareció esta entrevista. ¿Les gustó? ¿Les gustaría visitar la Cueva de los Tallos? ¿Quieren conocer más detalles de ello? Digo, si ustedes lo consideran pertinente, que en un par de semanas venga completamente en vivo Nelson Pineda
para que, bueno, sigamos conversando sobre toda esta información que él tiene. Ay, y es que yo me pongo a pensar, jóvenes ilustres, imagínense estar allá abajo en la cueva de los tallos, ver esas galerías enormes que nos aseguran que hay, y ahí sí vamos a estar viendo para acá, viendo para arriba, para el otro lado, abajo, todo. Pero es que el lugar es para eso, para disfrutarlo, para conocer, para entender ese pasado de las antiguas culturas. Y quizá también por el otro lado, jóvenes ilustres, esa parte, ese contacto entre esas entidades y nosotros, los seres humanos. Pues ahí está la información, súper chidito, súper interesante, y yo agradezco a Don Dino de Labra que me haya invitado a ese magno evento allá en La Rumorosa y que haya tenido la oportunidad de conocer a Nelson, de platicar con él y de conocer su experiencia, que ahora se la he compartido a todos ustedes que me miran desde diversas partes del mundo. Súper interesante, ¿a que sí? Claro, de verdad que es alucinante. Muy bien, pues ahí está. Jóvenes, pues nos vemos más tarde, ¿les parece? Aquí en la casa de los Johaneros Go, ya saben, siempre tenemos información para aventar para arriba, y eso es muy bueno, porque nos informamos, conocemos, cuestionamos, aprendemos, desde luego, y llegamos a nuestras propias conclusiones, que eso es lo más chidillo de todo este asunto. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, gracias por ser parte de esta gran familia, y nos vemos más tarde aquí, en la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias, nos vemos más tarde, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bye bye.